Buenos días. ¿Cómo están esta mañana? ¿Están bien? ¿Los niños se van o no? ¿Sí? Los niños pueden salir a sus clases. Los adultos quédense aquí, por favor. Esta mañana estamos comenzando una nueva serie. Vamos a ir por casi todo el otoño con esta nueva serie. Tenemos un video para comentarles acerca de esta serie. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fielmente. Así hemos traducido nuestra nueva serie. En inglés es Devoted y los hermanos creativos de la iglesia decidieron poner fielmente. Yo hubiese preferido haber puesto algo diferente, pero está bien. Fielmente. Devoted, consagrado, entregado, fiel. ¿Ok? Busqué el significado de esta palabra porque la verdad es que devoto está un poco, no sé si obsoleto, no es obsoleto, no para nada, pero ya no se usa tanto. Hace años atrás, siglos atrás, era una palabra permanentemente usada, pero ahora ya no mucho. Pero encontré algunos de los significados de esta palabra. Amor es una, veneración otra, entrega, disposición, práctica piadosa, fervor, fidelidad, fielmente. Quiero llevarlos esta mañana a un paseo. ¿Están de acuerdo a ir a un paseo conmigo? ¿Ok? Vamos a ir a un paseo juntos. Vamos a ir al pasado, a unos 2000 años atrás. Y de ahí vamos a volver hasta el día de hoy. ¿Ok? Hechos 2, 41 al 47, es el comienzo mismo de la iglesia. Así es como el cristianismo creció, se multiplicó, llegó hasta nuestros días. Y yo quiero pedirte, por favor, que pongas mucha atención en lo que este pasaje va a decir. Pongas mucha atención en lo que está sucediendo en este pasaje del libro de los Hechos. Los detalles. ¿Sabes por qué? Porque el nacimiento de la iglesia es tremendamente importante. Es verdad, es más que eso en realidad. Los detalles son fundamentales para nuestra fe, para el día de hoy, para lo que tú y yo estamos viviendo. Dice la palabra: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían en común todo. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando
de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Señor, esta mañana te ruego que tú nos hables, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos escuchar claramente tu voz. Señor, es verdad que nuestra sociedad hoy en día está llena de muchísimas voces, pero yo te ruego que en lo que resta de este servicio, podamos escuchar claramente tu voz hablándonos. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pido una ayuda. De este pasaje que acabo de leer, ¿hay alguna cosa que te hizo clic? ¿Algo que te sonó como un gigantesco gong? ¿Hay algo que te llamó la atención de esto que acabamos de leer? Si tienes algo, por favor, dilo fuerte y claro. Todos los días. Todos los días. Repartían todas las cosas. Repartían todos sus bienes. ¿Qué más? Perseveraban unánimes. Aunque eran muchos, eran uno. Compartían todas sus cosas conforme a la necesidad de cada uno. Estaban preocupados de lo que estaba sucediendo con los demás y compartían para cubrir la necesidad de esas personas, de esos hermanos y hermanas, familia, que necesitaban de la ayuda. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Estaban preocupados de las enseñanzas, de lo que la palabra de Dios lo que los apóstoles le habían enseñado era de suma importancia para poder vivir. ¿Qué más? Se gozaban todos, se amaban. Se gozaban todos. Lo que estaban viviendo era tan importante, estaba pasando algo tan grande dentro con este grupo de estos primeros cristianos, que todo el pueblo, que todos los que estaban afuera los miraban con asombro. Estaban asombrados de lo que estaba sucediendo con ellos. ¿Perdón? No habían gastos de campañas evangelísticas por miles de dólares. Exacto. La fidelidad de la iglesia era tan profunda, la fidelidad que la gente se añadía a la iglesia. No había que gastar dinero para que la gente viniera a la iglesia. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre este punto. Alababan a Dios. ¿Qué más? ¿Hay algo más? ¿Alguien más? ¿Tiene algo para compartir? Todos los días. Eran devotos. Había devoción por el Señor. Había una tremenda preocupación por mantener el contacto y la relación con Dios. Esta era la iglesia. Este era el modelo. Así fue como comenzó. ¿Ok? Así fue. De esta manera. Se dio de una forma orgánica. Esta palabra está muy usada últimamente, ¿no? Se dio de una manera absolutamente orgánica. Natural. Creció. Los hermanos comenzaron a darse cuenta de estas cosas. No hubo necesidad de que alguien viniera y les dijera, vamos a hacer esto. Lo hicieron de manera natural y creció hasta el día de hoy, que estamos aquí en el 2022, que somos parte de la iglesia. Aquí hay un tremendo ejemplo de cómo era la iglesia. Y así la iglesia continuó y se mantuvo, creció por los siguientes 3 siglos. Estamos viniendo desde atrás hacia adelante, ¿ok? Ahora, no fue fácil durante esos 3 siglos, los primeros 3 siglos. Fueron difíciles. Hubo persecución, hubo tortura, hubo muerte, hubo quemas de casas,
hubo pérdidas de terrenos, de territorios, solamente por el hecho de que en una casa vivía un cristiano. Perseguidos, torturados, muertos, casas quemadas, destruidas. Pero estos primeros cristianos se mantuvieron con absoluta fidelidad al Señor. Siguieron adelante creyendo y confiando. A medida que morían, otros tomaban la responsabilidad de enseñar a otros, de hacer lo que habían aprendido por los apóstoles, como había sido en el principio. Se reunían mayormente en casas, aunque algunos siguieron compartiendo el mensaje en sus sinagogas. Cuando llegué a este punto, cuando escribía esto, me acordé de algo muy interesante. Hace años atrás mi esposa y yo y un grupo de hermanos estuvimos en Banda Aceh, en Indonesia, el año 2005, después del terremoto y del tsunami que destrozó gran parte de Asia, y especialmente Banda Aceh. Conocimos a un muchacho, a un joven, había sido musulmán toda su vida, se convirtió al Señor y no salió de su mezquita. Siguió dentro de la mezquita compartiendo el Evangelio. Interesante, ¿no? Estos hermanos, algunos de ellos, se reunían en casa y otros siguieron yendo a la sinagoga como si fueran un judío practicante, pero ya no eran judíos practicantes, ahora eran cristianos, hijos de Dios. En el año 313, después de Cristo, el emperador Constantino emitió un edicto, algo absolutamente nuevo, que se llamó, y se llama hasta el día de hoy, el Edicto de Milán. El Edicto de Milán termina con la persecución de los cristianos. Legaliza literalmente a los cristianos, pero también le da libertad de culto a todas las religiones, no solamente al cristianismo. Hay algunas personas que piensan que Constantino, con ese edicto, solamente le dio el beneficio a los cristianos. No, le dio a todos. Pero a ese momento, la mayoría de las religiones, la cristiana era la más importante, la más grande. La persecución después de eso es cosa del pasado. Ahora son una religión oficial del imperio. ¿Ok? Ya no tienen, aunque en algunas áreas del mundo se produjeron situaciones, pero ellos, la mayoría, ahora tenían paz, estaban en completa tranquilidad, eran respetados. El modelo que habían seguido por 3 siglos antes va a comenzar a cambiar. Y va a comenzar a cambiar radicalmente. ¿Ok? Se comienzan a construir templos. Antes no tenían eso. No había nada de eso. Se comienzan a construir templos, basílicas, catedrales. Lo que voy a compartir ahora, por favor, si tú eres católico, si tú todavía eres católico, no voy a decir esto para atacar a la comunidad católica, ¿ok? Nada de eso. De hecho, hasta Lutero no había otra iglesia, no había otra religión. Hasta Lutero era una sola iglesia, la iglesia católica, que significa universal, ¿ok? Se construyen se comienzan a construir estos templos, basílicas, catedrales. Una de las primeras basílicas, asombrosamente, no se construye en Roma o en Milán. En lo que es ahora Alemania, en esa época Germania, había muchísimos romanos. Y un palacio de una familia rica se transforma en el 310 en lo que hoy día se conoce como la Basílica de Constantino.
un enorme, hermoso lugar de adoración. Ese lugar está hasta el día de hoy. Xavi y yo tuvimos el privilegio de estar en esta iglesia en Alemania. ¿Qué es lo que va a suceder dentro del cuerpo de Cristo cuando se comienzan a construir estas enormes iglesias? Comienza una competición desenfrenada entre una iglesia con otra iglesia, entre un país con otro país, y se comienzan a construir. Y el de allá construyó una iglesia que tenía 20 metros. Nosotros vamos a construir una de 30 metros. Y el que estaba más allá, cuando ve que se construyó la de 30 metros, dice, nosotros vamos a construir una de 40 metros. Y se transformó Europa literalmente en una tremenda competición de construcciones de iglesias, de basílicas y catedrales. A ver, ¿quién tiene la iglesia más grande? ¿Quién tiene la iglesia con más vitrales? ¿Cuál es la iglesia que tiene más arcos, más columnas? Una tremenda competición. ¿Qué pasó con el cuerpo de Cristo? ¿Qué pasó con la iglesia, con el modelo que nos enseñaron? Con todas las cosas que ustedes han mencionado. Con la simplicidad de reunirse en una casa, un grupo de cristianos, a alabar y adorar a Dios. Aun cuando afuera hay gente que está queriendo matarte, los cristianos seguían alabando a Dios, pero ahora se transforma en un poder político, en un poder militar. ¿Qué es lo que dice la historia? La historia dice que los ricos comenzaron a tomar influencia dentro de la iglesia. ¿Cómo era el poder piramidal en ese entonces? El poder piramidal era así. Dios está en el primer lugar. El Papa o el líder o el obispo de la iglesia está en segundo lugar. Y después vienen el rey, sus nobles, los ricos y al final los pobres. Había tanto interés político, militar, económico, que Dios ya comenzó a salirse. O sea, no comenzó a salirse, lo comenzaron a sacar de la iglesia. Ya no era tan importante. Todo esto que acabamos de cantar y alabar al Señor ya no era importante para ellos. Ahora era más importante saber quién era el que estaba gobernando, quién estaba en poder. Muchísimos de los papas en la Edad Media fueron puestos por familias de ricos. Los Médicis, por ejemplo, pusieron varios papas por varios siglos. Estuvieron, ¿por qué? Porque ellos tenían dinero. Ahora, ¿cómo era el servicio en estas iglesias? Los primeros asientos eran para los ricos. Los pobres tenían que quedar atrás. No podían acceder al lugar de los ricos. Un pobre no podía sentarse donde estaban los ricos. Muy parecido a lo que nos dice Santiago. Santiago dice, si ustedes reciben gustosos al que viste la ropa elegante y le dicen, venga usted, siéntese aquí, que es un buen lugar, pero al pobre le dicen, tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo, ¿acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados? Eso fue exactamente lo que hizo la iglesia por siglos. Los pobres tenían que estar allá.
el rico tenía todas las preferencias. Tuvimos oportunidad de estar con mi esposa en visitar 4 países. Algunos piensan, viajaron una enormidad. No, lo que pasa es que donde nosotros fuimos es un país pequeñito y alguien me dijo aquí hace poco, tú puedes ir caminando a Alemania o caminando hasta Bélgica o caminando hasta Francia, está muy cerca. Entonces tuvimos oportunidad de conocer pedacitos de otros países. Y lo que hicimos fue, tomamos el compromiso con Xavi de iglesia que veamos, vamos a entrar a ella para orar y pedir que Dios vuelva a visitar estos lugares. ¿Sabes por qué? Porque estas enormes catedrales, estos enormes basílicas, estas enormes iglesias que se construyeron 500, 600, 700 años atrás, después de tanto pelear, después de tanto bregar, después de tanto poner dinero para que se construyeran, hoy día son museos. Museos. Y la gente va a estos lugares solamente a tomar fotos. ¡Oh, qué increíble, qué grande! Bueno, nosotros también nos asombramos, no puedo decir lo contrario, porque realmente son majestuosas. Pero es un edificio, es piedra, concreto, madera, vidrios y nada más. Es hermoso, sí, lo reconozco. Pero cuando tú entras, ¿dónde está Dios en este lugar? Bueno, lo sacaron de su lugar. Ya no está más ahí. Entonces, con Xavi dijimos, a cada iglesia que veamos, vamos a entrar y vamos a orar. Solamente quiero dar un ejemplo. Entramos al Sagrado Corazón, que es una mole pero increíble en París. Miles de personas esperando para entrar. Miles de personas. Esperamos, hicimos la cola, entramos finalmente. En el santuario principal había un sacerdote dirigiendo la misa. No había más de 10 personas ahí. No más de 10. Entre ellos, esos 10, nosotros. Entramos y nos sentamos. En los alrededores de la iglesia, dentro de la iglesia, en sus alrededores, había miles de personas caminando, tomando fotos al santo no sé qué, al vitró de acá. Oh, increíble, esta columna. Miles de personas alrededor y como 10 personas, entre ellos nosotros dos, orando y diciéndole al Señor, Señor, por favor, ven Espíritu Santo, ven de nuevo a este lugar, ven, toca esta nación, Señor, muévete nuevamente, que volvamos a ser como la iglesia fue en su momento, gente que oraba, que estaban en el servicio, no en el templo, no para ir a tomar fotografías, sino para orar, para buscar a Dios, para arrodillarse delante del Señor, gente devota, no de la hermosura del lugar, sino devota de ti, Señor. Devota por amarte a ti, por seguirte a ti, por escuchar tu palabra, por ayudar al vecino. Llegamos a nuestros días. ¿Qué queda del cristianismo en estos lugares? De aquellos que sufrieron, que lo perdieron todo por seguir su fe. Muchísimos fueron muertos por seguir su fe. ¿Qué es lo que tenemos? El edificio vacío, solo. Entramos en una iglesia en Bélgica. Xavi y yo, no había nadie más. Nadie más. Tú puedes hacer una jalea y llevarla ahí y en 5 minutos, 10 minutos va a estar lista. Una frialdad increíble.
¿Sabes cuál es el riesgo que tenemos nosotros, el peligro que nosotros tenemos aquí en América? Es que nos olvidemos de nuestra devoción a Dios. De olvidarnos de ser fieles a Dios. Eso fue lo que pasó durante todos estos siglos en Europa. Se olvidaron de Dios, lo dejaron fuera, lo sacaron de su cuadro, lo sacaron de sus vidas. Hoy día leí esta mañana un artículo de un Pew Research acerca de los números en la iglesia. Está declinando en América, declina año con año, década con década el cristianismo, y no solo el cristianismo, todas las religiones están declinando aquí en América. ¿Sabes qué? Yo no me puedo quedar sentado, yo no quiero que en el futuro mis nietos y mis bisnietos descubran que al final de todo este tiempo, de todos estos años de orar y de buscar al Señor, encuentren una iglesia como las que nosotros hemos encontrado en Europa. Tenemos que luchar por que eso no suceda. Tenemos que pedir al Señor, si tu devoción está flaqueando, si tú te das cuenta que tu devoción por el Señor es pobre y en algún sentido a lo mejor miserable, tienes que hacer algunos cambios. Un cambio de tu tiempo de orar, de buscar al Señor, de estar comprometido. Uno de los puntos que vemos aquí, de los que recién acabamos de ver, estaban en el templo, los primeros cristianos estaban todos los días. O sea, todos los días había un servicio. Hoy en día, aquí en nuestro país, las estadísticas dicen que 2 veces al mes los cristianos van a sus servicios. La verdadera devoción, la verdadera y genuina devoción, ¿sabes en qué se ve? En los tiempos de adversidad. Cuando hay tiempos de adversidad, uno puede ver dónde está tu devoción. ¿Dónde está tu devoción? Nehemías es un ejemplo, reconstruyendo los templos, con enemigos poderosos, enemigos con poderosas influencias. Vamos a escribir una carta al rey y le vamos a decir lo que están haciendo. Poderosas influencias. ¿Cómo era la devoción de Nehemías? Cada situación que enfrentaba, iba y oraba a Dios. Señor, intervenga en esta situación. Yo no sé qué puedo hacer con esta situación. Por favor, ayúdanos. Construyendo con una mano, dice la palabra, ¿no? Construyendo con una mano, moviendo cosas, llevando material con una mano y con la otra, la espada, para defenderse de sus enemigos. O sea, el compromiso, la fidelidad, la devoción, no importa la circunstancia, no importa la situación, sigo adelante, voy hacia adelante y estoy aquí, sigo con lo que Dios me ha dicho que debo hacer. Aun cuando tenga que en un momento dejar el balde, dejar la pala y salir a pelear y defender lo que Dios me ha pedido que yo haga. Daniel y sus amigos, expuestos a morir, pero sin faltar en su devoción a Dios ni un solo instante. No me voy a inclinar ante tu imagen. No voy a inclinarme, no voy a comer tu comida. Mira, le dijeron claramente a Nabucodonosor, mira esto. Tal vez Dios pueda salvarnos, no sabemos. Pero aún así, aún sin saber si Dios nos va a salvar,
No nos vamos a inclinar. Period. Punto. No nos vas a mover. No nos vamos a mover. Mira el ejemplo de Caleb. Acabamos de terminar hace poquito con nuestra serie de Josué. Dice, Josué 14, 13 y 14, dice, entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefune, el kenisita, y como herencia le dio Hebrón. Hasta el día de hoy es su herencia, porque siguió fielmente al Señor Dios de Israel. Lo siguió fielmente. O sea, todos los años de su vida, él siguió devota y fielmente al Señor. Lo que va a continuar, tengo que buscar un Kleenex porque seguramente voy a ponerme a llorar. Esta mañana, manejando aquí, pensé en un momento, José Luis Romero acaba de partir a la presencia del Señor esta madrugada. Como dijo muy bien Jorge, me entristece, tengo una mezcla de emociones por haber perdido a un hermano. O sea, no lo hemos perdido, lo hemos ganado, se fue a la presencia del Señor. Ustedes me entienden, ¿no? No estoy diciendo que lo hemos perdido, no. Se fue a la presencia del Señor, pero era alguien al quien yo amaba. Lo fui a ver al hospital, lo fui a ver a su casa muchas veces, a orar con él. Desde que él llegó a nuestra iglesia, estuvo batallando con el cáncer, con diferentes enfermedades. Y pensé esta mañana, cuando venía hacia aquí, ¿qué son las cosas que me tocan acerca de José Luis? ¿Qué fue la semilla que él plantó en mí? Porque él plantó una semilla en mí y espero que en cada uno de ustedes. Quizás por el hecho de estar mucho más cerca de él y de su familia, puedo decirlo con quizás un poquito más autoridad, no sé, pero tal vez ustedes también, lo mismo. La semilla que él plantó en mí es esta. Que en todo el sufrimiento que él tuvo, que en todos los años que padeció, él siempre, nunca dejó de confiar en Dios. Nunca dejó de confiar en Dios. Se le cayó el pelo 2 o 3 veces. Yo no sé cuántas sesiones de quimioterapia este hombre pasó y radiación. Las medicinas que tomó le afectaron a otros miembros de otros órganos de su cuerpo. No puedo ni imaginar cómo fueron sus dolores. ¿Cómo habrán sido sus dolores en su cuerpo, deteriorándose con todo esto? Cada vez que lo fui a ver y oré con él, siempre él esperaba que yo orara por él, que orara por él. Tenía absoluta confianza en que Dios tenía el control. Pensé, tengo que compartir acerca de devoción. Él fue un ejemplo de devoción para mí. Y vuelvo a repetir, el mejor ejemplo de alguien que está siguiendo su devoción, viviendo su devoción, es pasar por la adversidad. Porque muchas veces en la adversidad la gente tira la toalla. ¡Pam! Se acabó. Ya no quiero sufrir esta situación.
ante cosas muy pequeñas, insignificantes. Gente tira la toalla y se va. Deja al Señor. Nunca dejó de amar a Dios, de confiar en Él, de esperar en Él, de orar a Él. ¿Dónde está mi devoción? ¿Te confieso algo? Honestamente, yo tengo que mejorar muchísimo más mi devoción. Tengo que mejorar muchísimo más mi devoción. ¿Qué puedes decir tú de tu propia devoción? ¿Dónde estás? ¿Cuán intensa, cuán comprometida, cuán fiel es tu devoción al Señor? Vivimos en una sociedad en la que es tan fácil salir, dejar, olvidarnos. Oro por Grace. Oro por Grace Covenant Church y oro por Grace en español. Señor, que nuestra devoción por ti sea absoluta. Que nuestro compromiso contigo, Señor, no flaquee en ningún momento. Que ponga toda mi confianza en ti. Que ponga toda mi esperanza en ti. Aun cuando suceda lo que suceda, como le acaba de suceder a José Luis. Que el Señor nos dé gracia, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos vuelva a poner en el carril donde tenemos que estar. Amén. Ok, vamos a pedir a los hermanos del grupo de alabanza que vengan aquí. Nos lideren en este tiempo antes de terminar. Los invito a que se pongan de pie y vamos a cantar la última canción que cantamos, Hermoso Nombre. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de su gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es tu nombre es, cuán hermoso es tu nombre es,
eres tú, Señor. Te damos toda la honra y la gloria, pues tú mereces ser alabado, enaltecido, engrandecido, amado, respetado. Señor, te damos muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Continúa durante la semana hablándonos, inquietándonos, mostrándonos, revelándonos lo que está en tu corazón para nuestras vidas. Señor, gracias, Dios. Te amamos, Señor. Dile al Señor, por favor, con tus propias palabras, dile al Señor: Señor, te amo. Señor, te amo. Te amamos, Señor. Eres lo mejor de nuestras vidas. No hay nadie como tú. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor les bendiga. Tengan una excelente semana. Si Dios quiere, nos volvemos a ver pronto. Para la situación de José Luis, Fanny y su familia, por favor esté atento. Esté atento a ayudar, a servir. Seguramente si va a haber algún servicio para él, por favor, como hermanos, como amigos de José Luis, está atento. Si quieres llamar a Fanny, por favor llámala. ¿Ok? Señor les bendiga.